Barcelona cayó de manera dolorosa ante la Real Sociedad en Anoeta, pero más allá del resultado, lo que realmente sorprendió fue la dependencia casi desesperada del equipo en Lamine Yamal. En un partido en el que el equipo de Hansi Flick buscaba afianzar su liderazgo en la liga, la ausencia del joven prodigio dejó al Barcelona vulnerable y sin ideas, evidenciando una vez más cómo todo parece girar alrededor de un solo jugador, apenas a sus 16 años. Desde el inicio del partido, el equipo azulgrana mostró una carencia de creatividad y dinamismo. La Real Sociedad, con una defensa compacta y un juego agresivo, dejó claro que sin Lamine en el campo, el Barça pierde gran parte de su chispa ofensiva. Flick intentó distintas estrategias para suplir su ausencia, pero el equipo lucía desorientado, sin un líder claro y sin la chispa que habitualmente aporta Yamal. La situación se agravó cuando la Real Sociedad comenzó a explotar las debilidades del equipo visitante. Sin el joven crack en el campo, la defensa del Barça se vio constantemente expuesta, dejando en evidencia la fragilidad del esquema táctico de Flick sin su joven estrella. Los aficionados, tanto en el estadio como en las redes, no tardaron en expresar su frustración, señalando que el Barcelona de Flick no tiene plan B. ¿Qué tan preocupante es esta dependencia en un jugador tan joven? Es casi irónico pensar que, en un equipo plagado de estrellas, es un adolescente el que sostiene las esperanzas y las ilusiones de un club con una rica historia y una enorme expectativa por parte de sus aficionados. La lesión de Yamal ha dejado al descubierto la falta de alternativas viables para llenar su vacío, y la derrota en Anoeta ha encendido las alarmas. La crítica no tardó en llegar, y algunos analistas han calificado esta situación como una Lamine dependencia desmesurada. ¿Dónde están las otras estrellas? ¿Por qué el Barça de Flick no puede funcionar sin Yamal? La falta de respuestas por parte del equipo técnico solo aumenta el enojo de una afición que ve como un equipo diseñado para la grandeza se vuelve completamente frágil cuando falta una sola pieza. Y es que para el Barça, la ausencia de Lamine se siente como una pérdida irreparable, como si un motor vital se hubiera apagado. Sin su dinamismo y visión en el campo, el equipo se queda sin un rumbo claro. Queridos seguidores del canal, si sienten esa misma frustración y desean seguir de cerca este culebrón del Barça, no olviden suscribirse. Aquí, no solo les traemos las últimas noticias, sino también el análisis más contundente y las opiniones que muchos temen decir en voz alta. No se pierdan ningún detalle. A medida que avanzaba el encuentro, la Real Sociedad empezó a oler la sangre. Aprovecharon cada error, cada hueco en la defensa del Barça, y, finalmente, lograron marcar el gol que sentenció el partido. La derrota no solo marca otro tropiezo en la era Flick, sino que plantea una pregunta crucial: ¿ha hipotecado el Barcelona su futuro en una sola promesa? Para muchos aficionados y expertos, lo ocurrido en Anoeta es solo un indicio de que Flick podría no tener el control total de la situación. La derrota ante la Real Sociedad no solo ha dejado a los aficionados consternados, sino que ha abierto una profunda herida en la confianza en Hansi Flick y en la dirección del equipo. Se suponía que la llegada de Flick traería orden y solidez, pero, en cambio, parece haber dejado al Barça en una dependencia peligrosa de un adolescente que aún está construyendo su carrera. La falta de soluciones tácticas ha enfurecido a una afición que no esperaba ver al equipo caer en una situación tan vulnerable. Desde el pitazo final en Anoeta, las críticas hacia Flick no han dejado de aumentar. ¿Dónde están los recursos estratégicos del técnico alemán? Cada vez queda más claro que, sin Lamine Yamal, el equipo se convierte en una sombra de lo que debería ser. Y el hecho de que un solo jugador, con tan poca experiencia, sea la clave para el éxito o el fracaso del Barcelona es una señal alarmante de la mala gestión en la planificación de plantilla. Es irónico que, en medio de una generación de estrellas que prometían devolver al Barça a su gloria pasada, sea un adolescente el que tenga que soportar el peso de estas expectativas. Pero Flick parece no tener respuestas, y su incapacidad para reinventar el juego en ausencia de Yamal ha encendido una fuerte polémica entre analistas y seguidores. ¿Es esta realmente la dirección en la que un club histórico como el Barcelona debería estar avanzando? Las redes sociales están ardiendo con comentarios de aficionados indignados que sienten que el Barça ha perdido su esencia. ¿Cómo es posible que todo el esquema dependa de un jugador que ni siquiera ha alcanzado la mayoría de edad?, se preguntan muchos. La respuesta parece estar en la falta de planificación y en una ceguera táctica que Flick no ha logrado resolver, dejando al equipo más vulnerable que nunca. Las decisiones de Flick están siendo cuestionadas en todos los frentes, y la prensa no ha tenido piedad. Algunos medios han llegado a calificar esta situación como el mayor descalabro táctico de la década para el Barcelona, un equipo que parecía haberse puesto al día en términos de renovación y talento joven, pero que ahora depende desesperadamente de un jugador tan joven. Los aficionados, mientras tanto, no pueden evitar preguntarse: ¿es Flick el hombre adecuado para liderar esta etapa?
Mientras los rivales aprovechan cada oportunidad para desestabilizar al equipo, la lesión de Yamal ha dejado en evidencia que la profundidad del banquillo no está al nivel que el Barcelona necesita. Con Flick sin encontrar una fórmula ganadora sin su joven estrella, la dirección deportiva del club empieza a verse acorralada por sus propias decisiones y por una serie de errores que parecen haberse acumulado a lo largo de los últimos años. El enojo y la frustración son evidentes, y la afición no está dispuesta a aceptar explicaciones vagas. Quieren resultados, y el hecho de que su equipo dependa de Lamine Yamal es algo que los hace sentirse traicionados. En un equipo que solía destacarse por su estrategia y planificación a largo plazo, la falta de un esquema que funcione sin una sola figura clave parece una afrenta directa a los valores que alguna vez definieron al club. Flick está en una situación precaria. Con cada partido que pasa sin Yamal, su posición se debilita, y las críticas de los medios y la afición van en aumento. Algunos analistas ya hablan de una posible salida del técnico si las cosas no mejoran pronto, mientras que los directivos del club comienzan a sentir la presión de una afición que demanda un cambio radical. La crítica hacia Flick no ha hecho más que intensificarse desde el partido contra la Real Sociedad, y los aficionados sienten que el entrenador no está a la altura de la situación. La falta de un plan de contingencia y la dependencia de un adolescente como Yamal exponen la falta de solidez táctica en el equipo. Este escenario ha puesto a Flick bajo una presión sin precedentes, y sus decisiones están siendo escrutadas como nunca antes. Para muchos, es casi incomprensible que un club del tamaño y la historia del Barcelona se vea tan desorientado ante la baja de un solo jugador, especialmente cuando existen otros jugadores de gran calidad en el plantel. Pero la falta de efectividad en la gestión del equipo por parte de Flick ha dejado claro que sin Yamal, el Barça carece de una chispa fundamental, y eso plantea interrogantes serias sobre el futuro del club. La situación es tan crítica que ya se empieza a especular sobre posibles cambios en la dirección técnica si Flick no logra revertir esta dependencia de Yamal. Los aficionados están furiosos, y no es para menos. El Barça de antaño no dependía de una sola pieza, y esta vulnerabilidad es una bofetada a su legado de juego en equipo. Las decisiones que tome la directiva en las próximas semanas serán claves para determinar el rumbo del equipo en esta temporada. El problema no se limita solo a la ausencia de Yamal en el campo. La falta de alternativas viables para cubrir su rol expone una debilidad estructural que Flick parece incapaz de resolver. La Real Sociedad supo explotar estas carencias, y la derrota en Anoeta se siente como un golpe directo a la moral del equipo y a las expectativas de una afición que esperaba mucho más de su equipo y su nuevo entrenador. Es una situación insostenible para muchos seguidores que se sienten decepcionados y hasta traicionados por un proyecto que parecía prometedor. La dependencia de un jugador de 16 años pone en tela de juicio la preparación de Flick y el trabajo de la directiva. Los aficionados no quieren ver a su equipo hundirse en la mediocridad y sienten que Flick debe ofrecer respuestas contundentes o considerar su salida. Las redes sociales están repletas de mensajes de enfado y frustración. Algunos seguidores claman por un cambio radical en el esquema táctico, mientras otros ya exigen la dimisión de Flick. Es una situación tensa, y cada día sin una solución agrava la relación entre el equipo y sus fieles seguidores, que ven cómo su Barcelona se convierte en un equipo dependiente de un joven que, aunque talentoso, no debería ser el único en cargar con esta responsabilidad. La tensión entre el Barcelona y su afición ha alcanzado niveles preocupantes. Después de la última derrota, el nombre de Flick retumba en cada rincón de la comunidad blaugrana como un responsable sin respuestas. Los aficionados cuestionan si realmente el técnico alemán comprende el peso de estar al frente de un club con una historia tan rica y exigente. Cada partido sin Yamal expone una realidad amarga. El Barça actual carece de un sistema que pueda funcionar sin depender de su joven promesa. La situación se agrava cuando se recuerda que la directiva apostó por Flick como un estratega capaz de devolver la estabilidad al equipo tras varias temporadas de altibajos. Sin embargo, la falta de alternativas y la aparente incapacidad para ajustarse a las bajas clave han puesto en duda esa apuesta. ¿Puede un entrenador como Flick manejar la presión de una afición que demanda no solo victorias, sino un estilo de juego que represente la esencia del Barcelona? Desde la sala de prensa hasta los bares y foros de aficionados, la conversación es la misma. Flick parece no tener un plan B. Las expectativas eran altas, pero el desplome ante la Real Sociedad ha dejado claro que el equipo está lejos de tener una base sólida. Y en cada entrevista, las respuestas del entrenador no parecen hacer más que aumentar la frustración entre quienes esperaban más liderazgo y creatividad en el banquillo. La presión no es solo sobre Flick. La directiva también está en el ojo de la tormenta, acusada de construir un equipo que, a pesar de contar con estrellas y talentos emergentes, depende de un jugador de 16 años para tener una mínima chispa en el campo. Es una paradoja difícil de digerir para los aficionados que recuerdan las épocas de gloria, cuando el Barça era reconocido por su juego colectivo y no por depender de una sola figura.
La pregunta que muchos se hacen ahora es cuánto tiempo más estará dispuesto el Barça a seguir apostando por un proyecto que parece tambalearse con la ausencia de Yamal. Cada derrota sin él aumenta la duda sobre la capacidad de Flick para reestructurar un equipo con tantas carencias evidentes. Y la paciencia de la afición, cada vez más mermada, se convierte en una presión constante sobre el técnico y la directiva. La afición, siempre fiel pero cada vez más impaciente, comienza a mostrar su desencanto en redes y foros, donde ya se cuestiona si el proyecto actual es sostenible. La crítica generalizada hacia Flick y su incapacidad de reinventar el juego del Barça sin Yamal parece apuntar a una ruptura inminente entre el entrenador y el equipo. Los hinchas, quienes antaño veían en el Barça una máquina imparable, hoy observan un conjunto descompuesto y dependiente de un solo jugador para mantener la competitividad. Es una ironía dolorosa para los seguidores recordar cómo el Barcelona se erigía como un modelo de planificación y estructura, especialmente durante la era de Guardiola, en la que cada pieza tenía su función precisa y el talento se potenciaba de manera colectiva. Pero hoy, esa visión parece un espejismo, y Flick parece incapaz de despertar la chispa necesaria en el resto de la plantilla para replicar esa grandeza. Ante esta situación, algunos aficionados incluso han llegado a expresar que quizás es tiempo de considerar otro cambio en la dirección técnica. Aunque Flick llegó con un perfil prometedor y un historial de éxitos, su gestión en el Barça se ve, para muchos, como un descalabro que amenaza con llevar al equipo hacia una crisis mayor si no logra corregir el rumbo rápidamente. El club enfrenta un momento crítico, y la falta de respuestas tácticas y estratégicas solo agudiza la tensión. Muchos exigen que Flick tome acciones contundentes, que demuestre ser capaz de guiar a este equipo incluso sin Yamal en el campo. La paciencia, sin embargo, parece agotarse, y la afición ya no está dispuesta a esperar una redención que se siente cada vez más lejana. La derrota frente a la Real Sociedad y la dependencia del Barcelona en Lamine Yamal han desatado una tormenta de críticas que sigue aumentando. Los aficionados, que antes llenaban el Camp Nou con entusiasmo, hoy están al borde de la resignación, preguntándose si este es realmente el futuro de un equipo que una vez fue el mejor del mundo. Flick, quien llegó con promesas de reconstrucción, ahora se enfrenta a una realidad cruda. Sin Yamal, su equipo se desploma, y las esperanzas de los hinchas se sienten traicionadas. La historia de este Barcelona sin identidad ha tocado un nervio sensible en la afición, que ve cómo la directiva y el cuerpo técnico fallan en ofrecer alternativas. Para muchos, la baja de un solo jugador no debería provocar semejante desmoronamiento en un club tan grande. Pero el hecho es que el Barça de Flick, sin Yamal, parece incapaz de competir al más alto nivel, dejando a los seguidores cada vez más impacientes y cuestionando la validez de este proyecto. Cada declaración de Flick, defendiendo su gestión, parece alejar más a la afición que busca una reacción contundente, una muestra de que el entrenador entiende la gravedad de la situación. Pero sus palabras, percibidas como excusas, solo avivan la frustración. Los seguidores sienten que el técnico no comprende realmente el peso de esta camiseta y la exigencia que implica ser el estratega de un equipo tan emblemático. Mientras tanto, el ambiente en el club se vuelve más tenso. Los jugadores parecen desmotivados, como si el vacío dejado por Yamal hubiese socavado su confianza y determinación. Los rumores sobre el descontento en el vestuario se han multiplicado, y las especulaciones sobre una posible salida de Flick en caso de seguir en este rumbo caótico han comenzado a circular. Para algunos, la decisión es clara: o Flick encuentra una forma de reestructurar el equipo o el Barça tendrá que buscar a alguien que sí pueda hacerlo. Las redes sociales están inundadas de comentarios de aficionados que claman por un cambio urgente. Se habla de buscar un entrenador con una visión clara, alguien que pueda devolver al equipo a sus raíces y que entienda que el Barcelona no puede seguir siendo un equipo que dependa de una sola figura. La paciencia de los hinchas está en su límite, y cada derrota sin Yamal es una confirmación de que algo está profundamente mal. Flick está, sin duda, en el ojo del huracán, y las críticas no parecen menguar. La derrota ante la Real Sociedad ha sido el punto de quiebre que muchos temían, y ahora el entrenador alemán se encuentra solo ante un desafío monumental. Las decisiones que tome en los próximos partidos no solo determinarán su futuro en el club, sino también el rumbo que tomará un equipo que parece haber perdido su identidad. Para el Barça, el tiempo se agota. Los aficionados ya no están dispuestos a aceptar otra temporada decepcionante. La falta de un liderazgo claro, tanto en el campo como en el banquillo, es una realidad que ya no se puede ocultar, y el futuro de Flick pende de un hilo. Los hinchas no desean otra figura que pase sin pena ni gloria por el club. Quieren resultados, cambios y un equipo que vuelva a competir sin depender de un solo jugador. El mensaje de la afición es claro: el Barcelona no puede seguir dependiendo de un adolescente para sostener su ambición. La directiva debe entender que el Barça es más que una promesa, y que los tiempos de grandeza solo regresarán si se toman decisiones firmes. La paciencia está agotada,
y el reloj sigue avanzando. El Barcelona parece haber perdido el rumbo, y la afición ya no encuentra motivos para confiar en el liderazgo actual. Tras la derrota ante la Real Sociedad, el equipo parece desmoronarse con la ausencia de su única esperanza en el campo, Lamine Yamal. Cada minuto sin el joven prodigio en la cancha parece demostrar la falta de cohesión en el equipo y la nula adaptabilidad táctica de Flick, que ha sido incapaz de encender la chispa en una plantilla sin rumbo. El entrenador ha intentado justificar los resultados mediocres, pero sus explicaciones no logran calmar la ira de los seguidores, quienes comienzan a preguntarse cuánto más aguantará la directiva esta situación. ¿Será posible que el Barcelona, un club que ha sido símbolo de grandeza y juego en equipo, ahora dependa tanto de un adolescente? La falta de alternativas y soluciones por parte de Flick ha dejado en evidencia un equipo con poca profundidad, sin líderes sólidos en el campo y con una estrategia cada vez más cuestionable.